Cuando hablamos de la contabilidad de costos, debemos pasar a definir pues qué es la contabilidad de costos y por qué se diferencia pues de la contabilidad financiera. Entonces es importante aclarar estos conceptos. Una cosa es lo que cuando hablamos de la contabilidad financiera es aquella contabilidad en la cual abordamos los principios de contabilidad generalmente aceptados. Cuando hablamos de los principios de contabilidad generalmente aceptados, nos estamos haciendo referencia a las normas de contabilidad, a las normas de la información financiera. Entonces, la contabilidad financiera está basada hacia ello, a que debe regirse bajo dichos principios para presentar una información. Esa información que se presenta con base en la contabilidad financiera está dirigida a unos tipos de usuarios, pero estos tipos de usuarios son unos usuarios de tipo externo, muy diferente a como vemos o se aborda en la contabilidad de costos. La contabilidad de costos, aparte de considerar elementos de los principios de contabilidad, aparte de tener en cuenta los principios de contabilidad generalmente aceptado, también hace uso de unas políticas internas, una manera en que, o la manera en que las organizaciones determinan el costo. Es decir, no existe una norma que obligue a las organizaciones a registrar o a contabilizar sus costos de una manera específica. La empresa está en la libertad de determinarlo de acuerdo a sus necesidades organizacionales y de acuerdo a sus estrategias. Entonces, ahí es donde empieza a verse esa gran diferencia entre estos dos tipos de contabilidades. Estos dos tipos de contabilidades no son iguales, son diferentes. Entonces, en los cursos de contabilidad básica, fundamentos de contabilidad, contabilidad general, abordamos toda la temática de la contabilidad financiera, donde vimos pues el abordaje de la realización de unos estados financieros, la estructura de dichos estados financieros, etcétera, etcétera, ¿sí? Como lo estoy mencionando acá. Se hace uso o se hace aplicación de unos estados contables definidos por las normas o por unas autoridades competentes, porque es que esas autoridades competentes son unos tipos de usuarios externos. Dentro de esos estados financieros, pues veíamos el estado de situación financiera o el balance general, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio, flujos de efectivo y las notas a los estados financieros. Muy cosa diferente cuando hablamos de la contabilidad de costos. En la contabilidad de costos no hay un estado financiero que esté dirigido a una entidad o a una autoridad externa, porque aquí la finalidad es que la información que se genere es para unos usuarios internos. ¿Quiénes pueden ser esos usuarios internos? Bueno, les pido disculpas si el ruido de fondo, escuchan unos aplausos, que están haciendo un tipo de anuncios, entonces les pido disculpas por ello. Sin embargo, aquí seguimos en nuestra clase. Y entonces, como les decía, este tipo de usuarios internos son el gerente, la junta directiva, los mismos gerentes de área, son los que a ellos les interesa la información que elabore o presente la contabilidad de costos. ¿Qué tipo de informe genera la contabilidad de costos? Pues la contabilidad de costos, como su nombre lo indica, pues está interesada es en generar una información relacionada hacia esto, a determinar el costo. ¿El costo de qué? El costo de producir, generar y vender un producto. El costo de generar o producir un producto o la prestación de un servicio, también la determinación del mismo. Entonces, hacia eso es lo que hace referencia la contabilidad de costos, a la manera en cómo se determina el costo de producir un bien o de prestar un servicio. Teniendo en cuenta esto, ya podemos pasar a definir, bueno,
En la contabilidad de costos, nosotros vamos a medir el costo, pero realmente, ¿cómo podemos definir el costo? ¿Cómo se diferencia entre un costo, entre un gasto y un costo? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Bueno, debemos partir siempre de tener en cuenta esto, de la actividad económica de la empresa. Ese es nuestro foco de atención, siempre analizar qué tipo de actividad económica lleva a cabo la empresa, porque es que a partir de ella yo voy a definir o establecer qué es un gasto para esa empresa y qué es un costo para esa misma empresa. Dado que depende de la actividad, yo lo puedo definir como un gasto o lo puedo definir como un costo. Pero eso de qué va a depender, pues va a depender de la definición respectiva de lo que es un gasto y de lo que es un costo. Ambos representan un flujo de salida de recursos, representados o valorados monetariamente, porque es que esos recursos pueden ser físicos, pero esos recursos, yo para registrarlos en la contabilidad, deben estar valorizados, deben estar representados en dinero, para que la contabilidad los pueda reflejar y los pueda estandarizar y comparar pues con la información que requiere los usuarios de la misma información. Entonces, teniendo en claro que el costo y el gasto representan una salida, un flujo de salida de recursos, pues entonces ahí entramos a mirar qué es en lo que se diferencia. El gasto es aquella salida de recurso derivada del normal funcionamiento de la organización. Si partimos de este mismo principio o este mismo concepto, podemos decir que el gasto incluye el costo. Es decir, que dentro del grupo del gasto hay un subgrupo que son los costos. Es decir, que el costo es un tipo de gasto. Si lo miramos esto dentro de las normas internacionales de información financiera, pues de alguna forma es así, porque cuando uno establece los estados financieros, pues uno va a tener en cuenta que en el estado de resultados partimos de unos ingresos, que es el flujo de entrada de recursos, y a esos ingresos yo le quito unos gastos o unos egresos. Y esos ingresos o esos gastos, pues como les acabo de decir, el costo es un subgrupo o hace parte del gasto, por lo que ambos representan un flujo de salida. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos decir que como ambos son salidas de recursos, pues la diferenciación va a ser en la actividad económica que se desarrolle. ¿Cómo así? Cuando ya partimos a mirar el concepto del mismo costo, el costo nos está diciendo que es aquella erogación o salida de recurso, pero que está relacionada con el proceso o con los eventos con los cuales la empresa genera un producto o presta un servicio, de los cuales va a obtener sus principales ingresos. Entonces, el costo se define como aquella erogación o salida de recursos valorados monetariamente que están relacionados directamente con la generación de un producto, de un bien o con la prestación de un servicio. ¿Sí? Entonces esa es la gran diferenciación que se pueda ver o la gran apreciación que uno puede hacer, que el costo está incluido dentro del gasto. Este hace parte de este. Pero para fines internos de una organización, a ellos les importa determinar mucho el costo. ¿Por qué? Porque el costo tiene una característica importante, que el costo se va a recuperar vía la generación de los ingresos. Es decir, que el costo siempre debe recuperar a través de estos mismos. En cambio, el gasto,
como es algo, una salida de recursos para el normal funcionamiento de la organización, no necesariamente pues se va a tener que ver reflejado con la recuperación de los ingresos, ¿sí? Pero sí es un elemento importante que afecta la generación de las utilidades. Ejemplos de gastos, así como de tipo general, tenemos los servicios públicos, algunos tipos de impuestos, por ejemplo el impuesto de renta, cuando se hace adquisiciones de elementos para hacer aseo, la vigilancia, el mantenimiento de áreas administrativas, por ejemplo, la recepción, el pago del sueldo del gerente, de los gerentes, los salarios del personal administrativo, es decir, lo que no tienen que ver con producción, es decir, lo que sea diferente a producción, pues entonces ahí podemos decir que eso hace parte de los gastos, del grupo general de los gastos, diferente a producción. Bueno, perdona la letra, pero entonces aquí lo que estoy haciendo referencia que están haciendo es mención es a los valores o a las salidas que no tienen directamente que ver con la producción. En cambio, el costo sí está ligado directamente a la producción de los bienes, porque ese es el objetivo que busca toda organización. Cuando una organización lleva a cabo una actividad económica, pues esa actividad económica lo que busca es esto, es generar ingresos. Pero para la generación de ingresos, pues tiene que hacer el sacrificio de unos recursos. Y ese sacrificio de recursos principales son los costos. Pero ese sacrificio que tú puedes relacionar directamente con tu actividad económica, pues es lo que vemos como el costo. Pero ese costo está representado en tres elementos importantes. Uno, que son las materias primas. Dos, la mano de obra. Y tres, aquellos costos asociados en la fabricación, pero que tú no lo puedes ver reflejados de una manera directa, pero que sí influyen en la producción del bien. Para ver esto, veamos un ejemplo, o terminemos de concretar lo que les estaba diciendo. Entonces, el gasto son salidas de recursos con los cuales tienen la finalidad de distribuir o vender un producto. La administración del negocio en las condiciones normales, es decir, pago de impuestos, pago de documentos con los cuales la empresa pueda manejarse dentro de los parámetros legales de un país o de una región y todos aquellos necesarios para que pueda funcionar normalmente. El costo, pues como lo he venido diciendo, una salida de recurso, pero para fabricar un bien o producto o prestar un servicio. Los valores que se vean afectados acá deben verse vistos o deben recuperarse a través de la venta del mismo, a través de la venta o la prestación del servicio. En la generación de ingresos debe verse la recuperación del costo. Entonces, para terminar con la parte conceptual, entonces el gasto se pueden clasificar las erogaciones que no se pueden identificar de forma directa en el producto final porque no participó en su construcción, ¿sí? Por ejemplo, lo que les decía con la prestación de un servicio cuando una organización contrata a empresas de aseo. Cuando una empresa contrata un servicio de aseo y el servicio de aseo lo hace de manera general en las instalaciones, ahí podemos decir que esa erogación o esa salida de recursos no participó de manera directa en el producto final. En el producto final, por ejemplo, una empresa que genere puntillas o que genere elementos metálicos, pues uno no puede decir que es que el hecho de haber un barrido o una limpieza con un trapero, pues eso va a verse incorporado entre el producto final, por ejemplo, en la elaboración de una lata metálica. No se ve directamente porque no participó en su construcción. Por ende, se considera un gasto en este tipo de situaciones. El costo es
todo el valor de aquel elemento que termina formando parte del bien final o del servicio prestado de forma directa. Es decir, que existe alguna medida o indicador que tú puedas decir que esa actividad o esa situación o ese elemento puede formar parte del bien, es decir, que queda incorporado dentro del bien final o el uso del mismo permite la generación de ese bien final o la prestación de ese servicio de una manera directa. Ahora sí, como les decía, pues miremos un ejemplo, porque es que uno cuando ve los costos, la manera de identificarlo más claramente es a partir de un ejemplo. Entonces, el ejemplo que les tengo preparado es un ejemplo muy clásico, muy común, que se utiliza mucho y es de manera adecuada o pertinente pues para los casos de la comprensión de los costos. ¿Por qué? Porque es que este ejemplo es muy cotidiano y muchas personas, por ejemplo, que tienen su hogar y eso, pues cuando están cocinando, pues puede darse el caso de que quieran hacer un producto de repostería o un pan, una torta, entonces este producto cae muy al dedo pues para explicar el caso de la contabilidad de los costos. Entonces, el caso es una panadería empresarial. ¿Qué tiene de particular el caso de una panadería? Pues que la panadería va a buscar generar ingresos a través de la venta de un bien. ¿Y ese bien qué es? Pues panes. El primer producto básico es el pan, pero también pueden generar pastelillos, galletas, roscones, bueno, en fin, pueden haber diferentes tipos de, de repostería en una panadería. Entonces, el producto más básico es el pan. El pan normalito, sencillo, que uno compra, que está compuesto de diferentes tipos de materias o de materiales. Como les había dicho en la definición del costo, el costo tiene unos elementos. Hay tres elementos integrantes dentro del mismo, lo que son las materias primas, la mano de obra y el CIF, que son los costos indirectos de la fabricación. Entonces, en este caso de la panadería, pues vamos a identificar esos tres elementos. Entonces, si miramos en el caso de la panadería, ¿cuáles serían sus materias primas? Pues sus materias primas están constituidas por aquellos recursos o elementos que quedan incorporados dentro de la fabricación o producción de un bien. En este caso, del pan. ¿Cuáles son ese tipo de recursos? Entonces, si uno se pone a analizar, puede encontrar que está la harina de trigo o el otro tipo de harinas que manejen, harina de maíz, tenemos huevos, tenemos la sal, tenemos la leche, tenemos la margarina, tenemos la levadura, tenemos el azúcar, aceite y bueno, pueden haber otros tipos de elementos, pero aquí para no hacer un listado extenso de lo que son las materias primas, pues lo he dejado de esta manera, que son los elementos más sencillos que podemos manejar o identificar en la fabricación del pan. Entonces, en ese proceso de fabricación del pan, pues hemos identificado este tipo de elementos porque estos elementos quedan realmente incorporados en el bien. Es decir, cuando tú inicialmente tienes la harina, los huevos, la leche, la sal, el agua, la margarina, todo lo que tú agregues dentro del producto para ser vendido es lo que denominamos como costo o se puede asociar con un costo relacionado con la materia prima, costos de las materias primas. ¿Listo? Otro de los elementos del costo es la mano de obra directa. La mano de obra directa está haciendo referencia es al personal que está involucrado directamente en el proceso productivo, es decir, desde su elaboración hasta su culminación en el producto final. A ellos denominamos como la mano de obra directa. Pero la mano de obra directa, por ejemplo, aquí en el ejemplo, podemos ver son todas las personas que participan en el amase, en el batido, en el ingreso del pan al horno, etcétera, etcétera. En una panadería sencilla, pues se puede hacer el panadero, ¿sí? Entonces,
Todas las personas que intervengan de manera, vuelvo y lo aclaro, de manera directa en el proceso productivo, en la elaboración hasta la culminación del producto final, hacen parte de la mano de obra directa, porque la organización puede asociarlos directamente al producto que se está vendiendo. Y el otro caso, o el otro elemento, perdón, que se aborda dentro de los costos, pues es los denominados costos indirectos de fabricación o los CIF. Los CIF tienen un tratamiento en la contabilidad de costos de diversas maneras. ¿Por qué? Porque es el elemento de alguna forma económicamente más costoso de identificar en el proceso productivo. Por ejemplo, un elemento del CIF es la energía eléctrica. La energía eléctrica es un tipo de CIF, pero siempre y cuando la organización lo pueda medir y establecer qué tanta cantidad de energía se va a utilizar para las diferentes actividades del proceso productivo. Entonces, un ejemplo del CIF es la energía eléctrica, pero que se pueda medir para el área del CIF. O, por ejemplo, cuando se hace consumo del agua, digamos, de la tubería y eso, para el lavado de las máquinas, para el lavado del material, también es un tipo de CIF, siempre y cuando la organización pueda tener una medida fiable de cuánto es lo que se está gastando para el área de producción y diferenciarlo de la parte administrativa o de las otras áreas que no sean de producción. ¿Sí? Dentro de los mismos costos indirectos de fabricación, pues tenemos los materiales indirectos. ¿Cuáles son los materiales indirectos? Si, por ejemplo, miramos el caso de la panadería, pues van a ser, por ejemplo, los moñitos, los empaques, estuches y todas aquellas artículos o cosas que le agreguen, que sean agregados al producto. O, por ejemplo, el mismo empaque. El mismo empaque del pan es un material indirecto, no porque no queda incorporado directamente dentro del producto, es un elemento, un accesorio del producto principal, ¿sí? Y la mano de obra indirecta. La mano de obra indirecta en estos casos, digamos, para el PEN, puede ser el vendedor. Puede ser, bueno, no realmente el vendedor, depende de la situación del vendedor. Si el vendedor solamente se dedica a vender el pan, pero no lo hace, digamos, no solamente su actividad o su sueldo, su salario está derivado solamente para vender pan, entonces en ese caso es un gasto. Pero va a ser un costo cuando, digamos, esa persona que es vendedor tiene otras funciones relacionadas, como por ejemplo el empaque del producto. Si esta persona también se encarga de empacar o de colaborar en el amase del pan, pues su intervención dentro del proceso productivo es importante. Entonces, aquí, digamos, para diferenciar cuándo es mano de obra indirecta o mano de obra directa o no hace parte, es mirando y evaluando el proceso productivo. Si esa persona interviene de alguna manera en el proceso de producción del bien, entonces quiere decir que participa de una manera, ya sea directa o indirecta, y pues si la empresa tiene la capacidad de establecer qué tanto esta persona de aquí se dedica a producción y qué tanto se dedica a otras labores. Si esta persona al final del proceso productivo participa en producción, tiene una participación indirecta en dicho proceso. Si, vuelvo y lo repito, si la empresa tiene la capacidad de determinar ese nivel de participación, entonces lo puede medir y lo puede incorporar como un CIF. De lo contrario, lo que hace la mayoría de organizaciones, por ejemplo las pequeñas o las medianas, es que lo mandan como un gasto. Otros elementos que también tenemos dentro de los CIF está la depreciación de la maquinaria. La depreciación de la maquinaria, los empaques, envases y demás elementos que económicamente sea viable su medición y valoración.
porque las maquinarias hace parte del costo, pero no el valor que yo haya adquirido por cada uno de estos elementos, porque cuando la empresa adquiere estos elementos para fabricar productos de panadería, en este caso es una inversión, pero hay que tener en cuenta la obsolescencia o el desgaste mismo de estos equipos a través del tiempo. Entonces, esa obsolescencia se ve reflejada es en la depreciación. Esa obsolescencia, como les digo, de estos equipos se da vista en la depreciación, y esa depreciación es un costo, porque de alguna manera ese desgaste al final de la vida útil de este equipo, de este otro, pues la empresa de alguna forma tiene que reponer, y eso la depreciación viene a reflejar, el desgaste de la maquinaria, y ese desgaste viene siendo una salida de recursos, y esa salida de recursos se representa como un costo, pero siempre y cuando la maquinaria sea la que se utilice para la fabricación del pan. De lo contrario, no se incorpora. Entonces, en los tipos de costos, si ustedes cuando hicieron el taller, entonces en el segundo punto de la actividad 1 se les pedía que determinaran unos costos de producción, el costo primo y el costo de conversión. Bueno, conceptualmente, ¿a qué está haciendo referencia esto? Si tenemos claro que una empresa, su actividad principal es vender y producir un bien, pues para producir ese bien va a tener que ejecutar un proceso de producción, un proceso de fabricación y por ende el sacrificio de los recursos. A esos tipos de sacrificios de recursos le llamamos como los costos de producción. El costo de producción es todo aquel o toda aquella salida de recursos durante un periodo dado en el cual se hace la intervención a la materia prima, se utiliza una mano de obra directa y hubieran unos elementos indirectos de fabricación que permitieron producir un bien. Es decir, una materia prima sufrió un proceso de transformación hecho por un personal o una maquinaria también, y esa maquinaria y todo esto llevó a la generación de un producto final durante un periodo. Entonces, es a ello lo que nosotros llamamos como los costos de producción. Costo de producción es eso. ¿Por qué producción? Porque partes de unos elementos básicos, esenciales, de unas materias primas, ocurre una intervención de aquí por un personal o una maquinaria, y todo esto que teníamos inicialmente se convirtió en un producto final, totalmente diferente a lo que tenías inicialmente. Entonces, eso durante un periodo o un rango de tiempo es lo que nosotros denominamos los costos de producción. Pero el costo de producción tiene dos divisiones. Entonces, esos costos de producción tienen dos elementos, el costo primo y el costo de conversión. ¿Por qué denominamos costo primo? Porque el costo primo hace referencia a lo que tú inicialmente dispones para producir o generar un producto final, ¿sí? Primo quiere decir primario, lo básico, lo esencial, lo elemental para que tú puedas fabricar, como les decía, un producto o un bien final. Entonces, a eso es lo que denominamos nosotros como el costo primo. Todas esas salidas o erogaciones de recursos relacionados con la materia prima y la mano de obra directa. Es decir, que el costo primo es la suma de la materia prima, material directo también denominado, y la mano de obra directa, es decir, la que interviene directamente en el proceso productivo, la que transforma estas materias primas en un bien o producto final. ¿Sí? Esto es lo que nosotros denominamos como el costo primo. Y el costo de conversión es lo que realmente le cuesta a la empresa intervenir y transformar el producto. Por eso es que se denomina de conversión, porque tú aquí inicialmente en la materia prima tienes unos elementos, por ejemplo, de la panadería, unos elementos diferentes, unos productos distintos. Es decir, tienes los huevos, la leche, el agua, la harina de manera independiente. Cada uno de ellos es un producto distinto, pero cuando tú le haces un proceso de conversión para fabricarlo en un
producto o un bien final, ahí estamos hablando que hay una conversión y eso es lo que mide el costo de la conversión. Entonces, el costo de la conversión lo que hace es sumar o considerar la mano de obra directa, es decir, la que interviene directamente en el proceso, más todos los elementos indirectos de la fabricación. Es decir, por ejemplo, los empaques para generar el producto o el bien final. Por ejemplo, en el pan, si usted le está colocando una envoltura, un aditamento, todos esos tipos de elementos se van viendo reflejados en el costo de la conversión, porque esto que tú tenías inicialmente aquí de materia prima, ya no lo vas a ver aquí al final de un periodo o de un proceso de la misma manera, sino diferente. Entonces eso es lo que hace los costos o lo que refiere el costo de conversión. ¿Qué tanto le cuesta a una compañía el transformar unas materias primas? Y el costo primo, como les decía, pues es los elementos esenciales, el valor de esos elementos esenciales para poder transformar un producto en un bien final. ¿Listo? Esos son los tipos de costos. Ahora miremos el proceso productivo para una mayor comprensión. Entonces, en el proceso productivo, en el caso de la panadería, pues tenemos, como les decía, los costos de producción del periodo. Imagínense una línea de tiempo, así como lo está mostrando este diagrama. Tú tienes aquí un momento inicial, por ejemplo, el comienzo de un mes. El comienzo del periodo puede ser el comienzo de un mes. Generalmente las empresas emiten estados de costos de manera mensual, porque es una información interna. Hay otras organizaciones que lo hacen de acuerdo al tiempo en que se demore su proceso productivo. Por ejemplo, en un caso de una petrolera, el proceso de transformación digamos, de la extracción del petróleo hasta, digamos, de llevarlo a un producto derivado del petróleo, por ejemplo, el betún o un plástico en específico de un empaque o un producto puede tomar más de un mes, ¿sí? Entonces, la medición de ese comienzo de ese periodo y su finalización va a depender también de la actividad económica. Pero entonces no nos vayamos tan lejos, no nos vayamos tan lejos en, en el ejemplo, sigamos haciendo con el caso del pan. Entonces, digamos el pan. La empresa X tiene, tiene una medición del costo de manera mensual. Entonces, por ejemplo, aquí digamos que sea el primero de, hagámoslo con el caso de este mes, el primero de junio. Y aquí el 30 de junio. Necesita emitir una información o va a generar una información de la medición de sus costos en este periodo, en este proceso. Entonces, los costos de producción del periodo van a ser todo aquello que esté relacionado o comience desde aquí hasta este mes, hasta este día, hasta el 30 de junio. Los costos de producción va a ser eso, que va a medir todas las materias primas que tú compres inicialmente acá el 1 de junio y todo lo que tú hagas durante este mes hasta el 30 de junio. Todos esos van a ser los costos de producción del periodo. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, en el caso del proceso productivo del pan, inicialmente lo que les decía, pues va a tener unos elementos al comienzo del periodo que va a adquirir. Por ejemplo, decide, no, el 1 de junio decidió comprar la harina, los huevos, la mantequilla y decidió contratar un panadero para hacer pues, el proceso de la conversión. Entonces, estos dos elementos de acá, como les decía, es el costo primo. Los valores asociados a la nómina de este trabajador o de este panadero durante este mes, lo que comience desde el primero, aquí lo había borrado, el 1 de junio hasta el 30 de junio, va a ser un valor asociado al costo de la mano de obra directa.
Entonces eso va a ser parte del costo primo. Y todas las materias primas que no solamente haya adquirido aquí, sino que haya adquirido más adelante, por ejemplo acá, que haya sido el 9 de junio. El 9 de junio pudo haber adquirido más materias primas, porque derivado de su proceso productivo pudo haber encontrado o evidenció la necesidad de comprar más para producir más del producto final. ¿Sí? Entonces, a medida que se vaya dando el proceso de producción, porque tiene el panadero, tiene los recursos, los materiales, y todos los días está generando pan. Bueno, al inicio compró unas materias primas y durante cada uno de los días de acá, cada día generaba pan. Entonces esa generación de pan, entonces implicaba que estos recursos se fueran agotando o se fueran desgastando. Entonces al momento que se iban desgastando, pues hacia el final de cierto día, pues puedo evidenciar que ya se estaban acabando los huevos, la mantequilla, la margarina, bueno, la harina, etcétera, etcétera, y puede hacer otra requisición. Entonces lo que quiero decirles es que dentro de todo ese periodo puede haber subperiodos o puede haber subprocesos en donde puede volver nuevamente a comprar esto aquí, puede comprarlo acá en otro periodo, o puede comprarlo aquí perdón, en otro periodo no, sino en otro día. Por ejemplo, aquí 9 de junio, aquí que sea el 15 de junio, aquí por ejemplo el 23 de junio, etcétera, etcétera, ¿sí? Así hasta completar el ciclo para la generación del informe de costos que se hará al finalizar el periodo. Como les digo, la mayoría de organizaciones miden sus costos de manera mensual, pues para hacerlo de una manera homogénea frente a otro tipo de organizaciones cuando requieran compararse, por ejemplo, en una panadería quiera compararse con información de otras entidades, con otras que estén relacionadas con su actividad económica, con otras panaderías. Entonces lo pueden hacer, aunque como es información interna, eso no implica que no lo pueda hacer, porque puede también a través de informes externos de la contabilidad financiera, pues determinar o ver información relacionada con estos tipos de costos de la otra organización. En fin, entonces aquí la idea, como lo está diciendo, en el proceso productivo, la existencia de esas materias primas durante todo este periodo pues va a sufrir un proceso de conversión. Entonces en la fabricación van a intervenir los materiales, va a consumirse una serie de recursos como el agua, energía, gas, teléfono, etcétera, etcétera, todo aquello necesario, inclusive mano de obra indirecta, para generar un producto final. En este caso el producto final va a ser, digamos, para una panadería, pues va a ser el pan de esta manera. O si va a ser una empresa industrial, pues puede ser un pan empacado. O la misma, si la panadería decida colocarle un valor agregado, por ejemplo, empacarlo para darle una presentación bonita, entonces su producto final va a ser este. El producto final va a ser el producto empacado, listo para la venta. Cuando ya está el producto listo para ser vendido, ahí podemos decir que se ha terminado el proceso productivo. Y ya en adelante, pues vienen a verse reflejados los gastos de distribución, comercialización y venta. Entonces, todo lo que esté dentro de este ciclo es lo que vamos a considerar como costo, siempre y cuando se pueda asociar o relacionar directamente al proceso productivo. Si ustedes se pudieron dar cuenta en este mismo ejercicio, también con una línea de tiempo uno puede establecer o puede evidenciar claramente de dónde comienza a dónde finaliza el costo primo y el costo de conversión. Si ustedes se fijaron acá en estas flechitas quiere decir que está indicando hacia adelante. Esa indicación de decir hacia adelante quiere decir que es la misma línea de tiempo que yo les había mostrado acá. Mírenla acá. Esta línea de tiempo a través de número de días, pues está indicando un proceso. Y eso es lo que viene haciendo referencia a esto. ¿Listo? Entonces esto era para el caso del ejercicio que ustedes tenían. Ahora, uno después de que determina esto, que entiende la estructura de la actividad económica del proceso de producción o fabricación de un bien o la prestación de un servicio,
Entonces ahí es donde venimos a ver cómo se elabora o cómo se estructura un estado de costos. Entonces, siempre, como es siempre en todo estado financiero debe estar identificado con un encabezado. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque cuando tú estás dirigiendo una información a una serie de usuarios, ya sean internos o externos, ellos deben tener clara la información de lo que están revisando al interior del mismo estado financiero o el del mismo estado contable. Entonces, importantísimo siempre identificar la compañía, el tipo de estado financiero que es, el periodo de corte, si es enero, febrero, marzo y la indicación de los días. Y un aspecto importante que también debe ir en el encabezado es la forma en que se expresan las cifras. Cuando yo me refiero a forma en que se expresan las cifras, me estoy refiriendo si son pesos, si son dólares y la manera en que está expresado. Si es en miles de pesos, en millones de pesos, ¿sí? Entonces es importante. Entonces, dentro del estado de costos, a nosotros nos interesa mirar es esto. Cada uno de los tipos de costos que se vieron reflejados dentro de todo el proceso de producción en el periodo. Entonces hay que tener en cuenta que el estado de costos va a partir de lo más primario, de lo más sencillo, y de que lo más primario es de la medición del costo primo. En este caso estamos hablando de los materiales directos que adquirió durante el periodo, es decir, no solamente lo que haya adquirido acá, sino como les había dicho, lo que haya podido haber adquirido aquí, lo que haya podido adquirir aquí, lo que haya podido adquirir aquí, lo que haya podido adquirir aquí, siempre y cuando todo esté dentro del rango establecido del periodo. Todas estas compras de materias primas hechas acá se van a ver reflejadas acá, en el costo del material directo. La mano de obra directa, es decir, aquí vamos a sumar en el costo de la mano de obra, es decir, todos los valores asociados con el personal directo que intervino en el proceso productivo del pan, es decir, si estuvo el panadero, si estuvo en este caso la persona que ayudó a empacar el pan y los demás ayudadores para amasar o batir el pan. Los valores que vamos a adicionar ahí corresponden a la nómina, porque la nómina es el salario, el reflejo del salario contablemente, ¿sí? Cuando hablamos de nómina estamos hablando de los salarios, prestaciones, todos los valores que se le hayan incurrido acá. Entonces ustedes también podrían preguntar si acá se incluye lo de prestaciones sociales, si se incluye lo relacionado con primas, sí, ahí se incluye lo que corresponde a la provisión, a provisiones, es decir, cuando una empresa tiene o contrata una persona, sobre esa persona tiene que incorporar unos valores dentro de la nómina, así no se los pague directamente. Entonces, por ejemplo, este mes las organizaciones o las empresas tienen plazo de pagar la prima de servicios a más tardar el 30 de junio, ¿sí? Pero para poder haber determinado esa prima, durante los meses anteriores debió haber hecho una provisión para ese valor. Eso en la nómina contablemente se llama provisiones para prestaciones legales. Entonces, en cada mes, la nómina no solamente va a ser los salarios, sino también los auxilios de transporte y todos aquellos valores que para la empresa le cuesta tener una persona. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, digamos, en los que ven administración de empresas, en el curso de generación de nómina, ahí cuando hablábamos de las apropiaciones, esas apropiaciones se van a ver vistas reflejadas en el costo de la mano de obra. ¿Listo? Eso para que lo tengan en cuenta. Entonces, estos valores de aquí se van a ver incorporados acá, en el costo de la mano de obra. Y los costos indirectos de fabricación, como les digo, cuando la empresa puede determinar y medir qué tanto de esta maquinaria
qué tanto estas maquinarias y estas personas intervinieron en el proceso productivo para la fabricación del producto final, entonces la empresa lo incorpora acá. Hay diferentes tipos o métodos para hacer la medición de los costos indirectos de fabricación. Entonces, ahí es donde vienen los tipos de costeos. Entonces, si ustedes hicieron muy juiciosos la actividad número 2 o la están terminando, pues ahí van a encontrar diferentes tipos de costeos. Y esos tipos de costeos tienen o hacen referencia más que todo es a la manera en que se mide esto de acá, el CIF. El tipo de costeo está relacionado más es a la medición de este. Y aquí dentro de este mismos sistemas o tipos de costeo, pues ustedes pueden encontrar el costeo normal, el costeo estándar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y la suma de todos estos valores, pues es lo que nos va a dar como el costo de la producción. ¿Vale? Entonces, para las empresas lo más complicado o lo más costoso en clase, disculpen, entonces lo que está diciendo, el costo indirecto de fabricación para una compañía, lo más caro, lo más costoso es la medición de este CIF. Y para eso utiliza diferentes tipos de metodologías o técnicas. Entonces, dentro de esas metodologías o técnicas les estaba mencionando el costeo normal y el costeo estándar, que son los más básicos. Sin embargo, pueden haber otros tipos. O, por ejemplo, las organizaciones hoy en día utilizan el costeo basado en actividades. El costeo basado en actividades o el costeo ABC. Costeo ABC. Entonces, si ustedes averiguan, consultan sobre ese tipo de costeo, pues pueden dar cuenta de cómo están haciendo la medición de todos estos elementos. Si ustedes se dan cuenta acá, estos hacen parte del elemento del costo. ¿Sí? Tenemos la mano de obra directa, el material directo y los costos indirectos de fabricación. Ahora, dentro del estado de costos, no solamente nos basta con determinar el costo del periodo, sino también hay que tener en cuenta que estamos relacionando información de periodos anteriores. Por ejemplo, en el proceso productivo, no solamente cuando tú comienzas un periodo y finalizas un periodo, no solamente vas a relacionar la información que hubo en esta circunstancia, sino también lo que hubo antes del comienzo de este periodo y lo que queda al finalizar de este periodo. Por ejemplo, en el proceso productivo del pan, pudo haber ocurrido que al comienzo del 1 de junio tú hayas tenido un inventario inicial de producto en proceso. Por ejemplo, el día 31 de mayo, 30 de mayo, pudo haber tenido producto en proceso. ¿Cuál sería un producto en proceso en el caso de la panadería? Pudo haber sido de bajar lista la masa para hacer pan. Dejar lista la masa para hacer pan es un inventario de producto en proceso, porque no es el producto finalizado ni terminado, ni tampoco es la materia prima en sí. ¿Sí? Es decir, el elemento de la materia prima divisible, identificable únicamente, sino que ya es la incorporación de estos elementos, pero en un estado medio o en un estado intermedio. A eso es lo que llamamos nosotros como el producto en proceso. Todo producto en proceso es aquel en el cual tiene una forma, una semiforma, en la cual no es el producto final, pero tampoco es el producto inicial. Es un término medio de elaboración. Entonces eso es lo que tenemos en cuenta también en el estado de costos. Es esto, lo que había al comienzo, aquí al 1 de junio, del inventario en producto en proceso, y después de que hayamos los costos de producción del periodo, le adicionamos el inventario inicial del producto en proceso, es decir, lo que teníamos aquí como producto semi-elaborado. Lo que está aquí semi-elaborado, aquí este comienzo es lo que lo sumamos acá en el estado de costos.
Luego, ¿qué hacemos? Esto es lo que llamamos costos de productos en proceso. Es decir, que la empresa o la organización está sumando no solamente los costos de producción del periodo de lo que ocurrió del 1 de junio al 31 de junio, sino también lo que había anteriormente. Y eso es lo que le denominamos costos de producto en proceso. A ese costo de producto en proceso le quitamos o le restamos el inventario final de productos en proceso. ¿Por qué quitamos ese inventario final de productos en proceso? Porque necesitamos determinar el costo de los productos terminados. ¿Por qué se le hace esta resta del inventario final de producto en proceso? Porque este producto que ya no quedó en proceso ya no es final, sino se convirtió en un producto terminado. Es decir, que aquí lo que teníamos inicialmente como producto en proceso, todo lo que se haya producido aquí, no va a quedar quieto, sino que se va a transformar o bien en un producto final. ¿Sí? Es decir, toda la adquisición que se hizo acá en el periodo pudo haber ocurrido que al 29 de junio o al 30 de junio, por ser más específicos, si pongámoslo más al 30 de junio, haya quedado masa, una masa para generar pan, y que esa masa no alcanzó a generarse en ese periodo como un producto final, sino que quedó como un producto semi elaborado. Entonces le restamos ello para determinar el costo del producto terminado. El costo del producto terminado le adicionamos los inventarios iniciales del producto terminado, es decir, este elemento de acá. Después de haber surtido todo un proceso de producción y quedó un inventario o quedó un material que no llegó al producto final, entonces eso es lo que nosotros denominamos como inventario final de producto en proceso. Y quedó ahí al finalizar este periodo. Cuando comience el nuevo periodo, esto se va a convertir en este elemento de acá para el otro periodo. ¿Listo? Este inventario final de producto en proceso acá para este periodo, para este informe, es un inventario final para nosotros del producto en proceso, pero para el siguiente informe del siguiente periodo se va a convertir en el inventario inicial de producto en proceso. Entonces, digamos que la empresa llevó todo al producto final. Después de que sumamos el inventario inicial de productos terminados, a ese costo de productos terminados vamos a encontrar algo muy importante, que es el costo de los productos que están dispuestos para la venta. Es decir, la suma de lo que haya hecho la empresa durante todo este periodo, todo lo que haya hecho la empresa durante todo este periodo, más lo que haya tenido, más lo que haya tenido aquí en el producto terminado como inventario inicial al comienzo del 1 de junio. Es decir, si estamos haciendo un estado de costos para el mes de junio, lo que hayamos tenido al comienzo del 1 de junio como inventario inicial de producto terminado, más todos los costos de producción del periodo, menos el inventario final de producto en proceso, podemos decir que tenemos el costo del producto dispuesto para la venta, es decir, todo lo que llegó a un estado terminado. Y ahí podemos decir, no, la empresa tiene, digamos, 1000 unidades de pan para vender. ¿Sí? A la final, la empresa o la panadería tiene 1000 unidades de pan para vender. ¿Sí? Entonces, como tiene 1000 unidades de pan para vender, puede ocurrir que en ese mismo que en ese mismo periodo haya vendido solamente 800. Durante todo este periodo vendió solamente 800 unidades.
Si estamos diciendo que solamente vendió 800 unidades, estamos hablando es del costo de ventas, de lo que efectivamente vendió. Cuando hablamos de lo que efectivamente ya vendió, lo que realmente surtió el proceso de la comercialización, distribución y de la venta, ahí es cuando estamos hablando del costo de las ventas, de lo que realmente efectiva, lo que al final realmente se entregó al cliente. Entonces, el costo de ventas está determinado por las compras de los clientes. Entonces, digamos que aquí el cliente, a la final total de los clientes fueron 800 unidades vendidas, pero en la medición se determinó que fueron 1000 unidades que se producieron. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que queda un inventario final de producto terminado. Ese inventario final de producto terminado es el que vemos aquí reflejado, que se va a convertir para el siguiente periodo, es decir, en el mes de julio, como un inventario inicial de producto terminado. Entonces, si nos ponemos a analizar y mirar en los procesos de producción, pues hay dos aspectos secuenciales. En el proceso de producción del pan, que queda un producto semi elaborado, no terminado, y la finalización del producto terminado hasta su posterior venta. Es decir, puede haber ocurrido aquí que este pan aquí se vendió al día siguiente y así sucesivamente. Entonces eso es lo que hace la contabilidad de costos, es eso, controlar todos aquellos recursos que se han dispuesto en la organización para la fabricación de un producto final, con el cual pues obtener sus principales ingresos. Entonces, pues esa es la idea, el objetivo de la contabilidad de costos es ello, siempre revisar el proceso productivo de cualquier tipo de organización y encontrar situaciones en las cuales pueda hacer más eficiente el uso de los recursos, pueda reducir costos, pueda hacer una medición juiciosa de todo lo que ocurre acá, de todo lo que ocurre aquí en este periodo. Entonces eso es lo que hace la contabilidad de costos al generar un estado de costos. El estado de costos no es solamente usted determine el costo de un producto, sino también cómo se puede generar políticas con las cuales hacer que todo este proceso productivo sea más eficiente, sea más eficaz y a la final le repercuta en la organización en mayores utilidades con un menor sacrificio de recursos. Porque a la final los gerentes con la contabilidad de costos lo que buscan es esto, analizar qué es lo que ocurre aquí, qué es lo que ocurre aquí, qué es lo que ocurre aquí, donde yo puedo hacer eliminación de actividades o eliminación de recursos que no me son necesarios, o puede ocurrir aquí que al final del producto en proceso se esté generando un desperdicio, una pérdida. Lo mismo al producto terminado, que no se esté generando, digamos que se han planteado una meta de generar 1000 unidades y solamente esté generando 300, 400, entonces tienen que entrar a analizar todo el proceso productivo. Entonces, pues ese es el objetivo general de una contabilidad de costos, es no solamente generar un estado de costos para determinar el costo de un producto vendido, sino el análisis del proceso mismo para tomar decisiones y con ello buscar minimizar costos o establecer estrategias de eficiencia y productividad. Bueno, mis estimados estudiosos, pues les deseo muchísimas gracias.